Buenas tardes, mi nombre es Javiera Contreras, soy Content Marketing Manager acá en América Economía y de parte de mi equipo les quiero dar la bienvenida a este último espacio de nuestro evento RPA. En esta instancia vamos a estar hablando con Luis Bernabé, él es gerente general de Chile, Argentina y Perú para ADP y vamos a hablar sobre lo que significa automatizar para las personas y él nos va a hablar desde la experiencia de ADP. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la bienvenida. De verdad, un placer para mí estar acá compartiendo la experiencia que que tuvimos y que tenemos en ADP. Eh, yo, eh, RPA para mí es un tema que tengo mucho cariño porque antes de asumir la región acá, Chile, Perú y Argentina, fui personalmente uno de los responsables por empezar esta iniciativa dentro de ADP globalmente, así que conozco bien el tema y bueno, feliz en poder compartir acá con ustedes y por favor, feliz también de responderlas cualquier pregunta. Bueno, empezando acá, quería decirles que eh, automatización siempre fue algo que estuvo en el ADN o el DNA de ADP a lo largo del tiempo, ¿cierto? Desde 1949, uno de los grandes objetivos de ADP siempre fue automatizar procesos, automatizar procesamiento de informaciones para que nuestros clientes pudieran focalizarse cada vez más en las actividades core de sus negocios. Así que no es algo nuevo para nosotros automatizar. Sí, en toda su jornada de ADP, la automatización siempre pasó mucho por el desarrollo de sus propios productos, o sea, crear automatizaciones dentro de los productos, codificados dentro de la tecnología en que los productos son desarrollados. Este escenario empezó a cambiar más o menos en 2010, 2011 más o menos, donde se empezaron las primeras iniciativas de RPA dentro de ADP. O sea, no que ADP dejó de automatizar procesos dentro de sus productos, pero se sumó el RPA como más una de las herramientas disponibles para automatizar procesos, especialmente los procesos que involucran múltiplas plataformas y plataformas que muchas veces no se integran de manera nativa a través de APIs, por ejemplo, sitios gubernamentales o eventualmente procesos que tenemos que ejecutar fuera de nuestros propios sistemas, pero que son procesos importantes que se han ejecutado a nombre de nuestros clientes. Hoy día ADP ya cuenta más o menos a nivel global con en torno de 500 robots en vivo, ¿cierto? Que ejecutan ahí algo como 275 procesos en 16 países, ¿cierto? Así que una herramienta que ya obtuvo un nivel muy alto de maturidad dentro de la compañía y en términos de saber desarrollar, saber mantener con varios centros de excelencia dispersos por el mundo. Hablando acá específicamente de América Latina y acá algo que nos causa mucho orgullo es que el RPA en ADP empezó desde Latinoamérica. Fue una actividad que empezamos acá en Latam como un proyecto piloto y que después se dispersó por todas las unidades de negocio de ADP. Entonces, hoy día en Latam podemos decir que en ADP tenemos las iniciativas más maduras de RPA. Tenemos en torno de 100 robots que ejecutan algo como 350,000 tareas mensuales y están dispersos ahí por toda la organización de Latam. Entonces, están ejecutando cosas como toda prestación,
mucho de la prestación de servicio, así procesando las nóminas, ejecutando finiquitos, terminaciones, subiendo reportes gubernamentales a sitios del gobierno también. Tenemos también robots en nuestra área de implementación, o sea, la área que es responsable por traer nuestros clientes nuevos y configurarlos, ejecutar paralelos, pruebas y todo muy automatizado. Tenemos en procesos de back office como finanzas y también tenemos muchos robots ahí dedicados a verificación de contenido de los archivos con el objetivo de mantener seguridad de datos entre nuestros clientes. Es una jornada acá que empezó en 2014 en Latam, con algunas pruebas un poco antes, pero que desde entonces ya tuvimos ahí un crecimiento de productividad de cerca de 54% de manera agregada en todas nuestras áreas de servicios de implementación. Y acá lo que más me gustaría focalizar son las lecciones que pudimos aprender a lo largo del tiempo de esta jornada larga, que se conectam muito com a questão de las personas, certo? Porque foram alguns cuidados que fuimos, alguns aprendizajes que fuimos tendo ao largo do tempo e que nos ajudam que nos ajudaram em las próximas automações a que fuéramos mais exitosos em relação a las primeras. Bueno, la primera lección es que antes de automatizar cualquier proceso, es muy importante revisarlos, ¿cierto? En general, cuando hablamos de procesos manuales, estamos hablando de cosas que se parecen más o menos con eso, ¿cierto? O sea, en general tenemos muchas personas ejecutando el mismo proceso, pero cada uno a su manera, ¿cierto? A su manera porque foi capacitado de uma maneira ou eventualmente descobriu que haciendo de uma determinada maneira era mais fácil, certo? É muito importante que al mirar um processo que necessita ser automatizado, que nós miremos com especialistas de processo e junto com a gente que conhece o processo para tentar optimizá-lo. ¿Cierto? Optimizarlo en un flujo que haga sentido, para toda la organización como algo replicable, ¿cierto? O sea, a partir del momento que se tiene eso, que se arregla el proceso, se queda mucho más fácil pensar en qué partes de este proceso puede haber un RPA o un proceso de automatización. Entonces, todo lo que es el tradicional de revisión de proceso, que muchas organizaciones lo hacen, no necesariamente para automatizar procesos, pero sí para garantizar la optimización de sus flujos, es absolutamente fundamental en un proceso de RPA. La segunda lección que aprendemos y tiene que ver con muchas de las preguntas que se hicieron en el último panel de preguntas, que es importante tener un orquestador de tareas, ¿cierto? Al menos en el caso de ADP, ninguna de las automatizaciones que nosotros logramos hacer llega a los 100% de eficiencia. Siempre existen casos de uso en que por su complejidad necesitan ser derivados a personas para que personas las ejecuten. Son casos muy específicos que muchas veces no vale la pena seguir desarrollando un RPA para que trate todos los casos posibles y encontrables. Y para esto es importante tener un orquestador de tareas, que en caso de ADP usamos un sistema de BPM de mercado
para hacer esta orquestación. Entonces, en mi visión, los sistemas de RPA y los sistemas de BPM se complementan, siendo que veo el BPM así como la línea de producción, ¿cierto? Que mantiene todas las tareas en orden con sus responsables, pero estos responsables pueden ser robots o pueden ser personas, ¿cierto? Acá un ejemplo de ADP. En ADP hoy día prácticamente todas las tareas entran por un portal de autoservicio del cliente. Dependiendo de la tarea, y esto lo define el BPM, esta tarea puede ir a un robot, en este caso el robot número 1, o eventualmente puede ser tratada por personas, depende de la tarea. Cuando el robot número 1 falla y no logra ejecutar lo que tenía que ejecutar porque eventualmente es un caso muy, muy específico, el propio sistema de BPM irá derivar esta tarea para que sea tratado por un pool de personas más capacitado para tratar excepciones. Una vez este pool de personas resolviendo esta tarea, esto se puede ir a un robot número 2 que termina lo que tiene que hacer, completa el segundo paso de la tarea, o eventualmente si falla algo, vuelve al grupo de contingencia. O sea, percibimos a lo largo del tiempo que, como es muy difícil llegar a un RPA que llega a 100% de eficiencia, tenemos que necesariamente tener esta orquestación entre personas y actividades. Y para eso una herramienta de BPM es absolutamente fundamental. Bueno, y personas necesitan tener visibilidad, ¿cierto? De lo que está pasando, ¿cierto? Porque causa mucha ansiedad en todos que determinadas partes del proceso se van a una caja negra, ¿cierto? Que está así en la nube y que nadie ve y que son procesados y que eventualmente pueden volver a ellos mismos y ellos mismos los envían a otro robot que de nuevo es una caja negra, ¿cierto? Entonces, esto de tener personas y robots trabajando juntos no es algo sencillo, ¿cierto? Es algo que nosotros necesitamos dar mucha visibilidad a las personas de lo que está pasando. ¿En qué punto está cada tarea? ¿Cierto? ¿En qué punto y por quién está siendo procesado? ¿Y cuándo esta tarea será entregada? ¿O al cliente o será entregada a un asociado, a un colaborador de nosotros para una eventual corrección? Así que nuestras automaciones pasaron a tener mucho más éxito cuando nosotros también invertimos en un sistema de información, y acá tengo algunos ejemplos de dashboards acá que armamos para dar visibilidad a las personas en qué punto estaba cada tarea de la línea de producción. De nuevo, todas estas informaciones salen de nuestro BPM, ¿no? Y permiten a que la gente mire, por ejemplo, este proceso de este cliente está siendo tratado por robot número 2, ¿cierto? Entonces, tranquilo, va a ser entregada dentro del plazo. O no, esta tarea necesita de una revisión de una persona específica. O esta tarea salió de un robot con algún defecto y necesita ser tratada por un ejecutivo, ¿cierto? Muy importante visibilidad. Si no, las personas empiezan a quedarse angustiadas porque no saben lo que está pasando con la automación y muchas veces empiezan a sabotar los propios robots, ¿cierto? Empiezan a sacar actividades del robot para que ellas mismas procesen, porque ellas mismas saben cuánto tiempo tardan, cuándo van a entregar, ¿cierto? O sea, las personas necesitan creer que procesando a través de un robot van a lograr entregar
el compromiso que fue acordado con el cliente. ¿Cierto? Bueno, lección número 3 que nosotros aprendimos con el tiempo también fue importantísimo mantener una estructura, y acá nosotros tenemos una área específica para esto, para mantener los robots 100% del tiempo. ¿Cierto? Acá tengo un ejemplo que pasó de 2017. Nosotros interactuábamos con un sitio gubernamental de Brasil, y el sitio de un día para otro decidió cambiar el formato de su pantalla, ¿cierto? Antes estaba así y pasó para lo que sería esto debajo acá el día 7 de noviembre. Este cambio muy sencillo en el sitio rompió un robot absolutamente crítico que nosotros teníamos. Y básicamente teníamos una cuestión de horas para arreglar eso, para mantener nuestros procesos dentro de los SLAs. Y logramos hacerlo porque ya teníamos esta área totalmente dedicada a mantener y a los robots funcionando, con un sistema de monitoreo bastante sofisticado y que nosotros pudimos percibir el error. Bueno, también otra cuestión importante es que los RPAs pasan a ser parte del ecosistema de la empresa, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos releases de producto, pero todos los releases de producto necesariamente necesitan ser acompañados de una prueba completa de nuestros RPAs, para garantizar que nada que eventualmente cambió en el producto pueda romper un RPA y viceversa, ¿cierto? Entonces es muy importante crear esta sincronía, y muchas veces robots y desarrollo de producto en determinadas organizaciones son tratados por áreas distintas. Es importante que esas áreas distintas se conversen y acuerden sus tiempos de release, para garantizar que todo pueda ser probado de manera conjunta, ¿no? Bueno, esto comenté también en el panel. Algo que fue importantísimo fue crear grupos multidisciplinarios para desarrollar los robots. Desde un sponsor a la persona que conoce el negocio y el proceso, al especialista de desarrollo de RPA, y también personas responsables por desarrollo de producto, ¿cierto? Todos estos juntos, y también personas de procesos. Todas essas pessoas juntas, cada uma pode hacer um aporte distinto ao grupo, e que leva a um éxito de desenvolvimento. E basicamente trabalhamos em uma metodologia de MVP, em que se empieza um robô muito sencillo e depois se vai sofisticando este robô com o tempo, y con el feedback que vamos recibiendo a través de los casos de uso que vamos aprendiendo, que eventualmente el robot no es capaz de tratar. Más allá de la velocidad de esta metodología, yo creo que algo importante decir es que cuando tenemos a los dueños del proceso y los dueños del propio los dueños de la operación, los dueños del proceso involucrados en el desarrollo del robot, eso hace con que el deployment del robot sea mucho más efectivo, porque no es algo que está siendo impuesto de fuera para adentro, es algo que
nace también de la propia área de operaciones que necesita del proceso de automatización. Bueno, lição número 6 que também aprendimos, para nós foi absolutamente um game changer cambiar nossa estrutura de RPA, a um ambiente cloud, porque nós podemos, através de um ambiente cloud, diminuir ou aumentar a quantidade de robots baseado em la demanda que temos, certo? Então, acá um processo de nómina sempre tem basicamente dois peaks, um ao início do mês e outro ao final do mês. Al inicio del mes, mucho por las cargas sociales, por entregas que necesitan ser hechas al gobierno, y al final del mes, básicamente por los pagos, ¿no? Y la mitad del mes tenemos un vale. Pero hay procesos que son básicamente que pasan todo el momento, y nosotros podemos definir que en momentos de vales vamos a tener menos instancias de robots operando, e em momentos de alta demanda, mais instâncias. Esto acá não foi solamente importante por conta do custo involucrado, porque logramos ahorrar muito em custo com esta, pero também com respeito à flexibilidade, certo? Muitas vezes nos passa clientes gigantes que necessitam fazer um determinado processo em alto volume, certo? Muitos anos atrás, teníamos uma limitação, porque estes processos eram executados por pessoas. Agora, nós podemos, de uma maneira mais rápida, expandir nossa capacidade e lograr ter mais controle e mais capacidade de resposta a nossos clientes. E, bueno, acá, e eu creio que é muito importante enfatizar esta sétima lição acá, que quizá para mim é a mais importante, é o cuidado com as pessoas, certo? ¿Por quê? Porque, como hablamos em el painel anterior, pessoas podem sentir-se ameaçadas por la automação em el primer momento, e podem começar a sabotar o processo como todo, certo? E é muito difícil tentar imponer de maneira top-down a automatização, quando na verdade a automatização também necessita, para ser exitosa, do involucramento das áreas operativas. Então, é muito importante cuidar desta dimensão de maneira muito como um pilar do projeto. Algo que nós hicimos em ADP foi trabalhar de maneira muito cuidadosa a gestão do câmbio. Sabemos que trabalhar com automatização exige de la persona novos skills. Então, a pessoa necessita saber gestionar por métricas, necessita saber manejar um fluxo de trabalho através de dashboards, através do sistema de BPM, e é muito importante que as pessoas sejam capacitadas a manejar estas ferramentas como parte do processo de câmbio. Nós também começamos a recapacitar as pessoas para que pudieran executar atividades de maior valor agregado, como análises mais complexas. ¿Por quê? Porque algumas atividades de verdade desapareceram ou diminuíram em termos de quantidade, certo? Pero teníamos pessoas que já estavam capacitadas, tinham alto compromisso com a organização. Bueno, nos pareció bien recapacitarlas y para que tomaran otras actividades dentro del proceso. Y esto tuvo un impacto bastante positivo en términos de clima para nuestra organización. Importante también identificar algunos sponsors de cambio dentro de las áreas.
porque como comenté, una cosa es que nosotros, directores, gerentes, vicepresidentes, digamos, oh, RPA es importante. La otra cosa es cuando los compañeros de trabajo empiezan a decir a sus propios compañeros que el RPA les ayuda a ejecutar mejor, les ayuda en términos de calidad de vida. Entonces es muy importante tener estos sponsors. Porque word of mouth, las charlas de café, ¿no? De la radio pasillo, es muy importante en este proceso y tanto puede significar que la empresa va a tener mucho más dificultad cuando puede ser algo que genera un círculo virtuoso a la empresa. Y de verdad nos sorprendió muchísimo cuando empezamos a escuchar cosas así en nuestros town halls, en nuestras revisiones semanales. O sea, el robot cambió mi vida, hoy me dedico más a análisis de resultado y no a la ejecución. Esto uno de nuestros colaboradores dijo adelante de centenas de personas en uno de nuestros encuentros. También cosas así. ¿Cuándo tendremos más robots, cierto? Tengo algunas ideas, o sea, personas de las propias áreas operativas teniendo ideas que puedan ser automatizadas, cierto? Cuando llegamos a este punto, habíamos entendido que habíamos completado un ciclo, que la organización había creado una nueva competencia que ya estaba así bastante presente en toda la organización. Bueno, era lo que yo tenía. Dejo acá mis muchas gracias. Eventualmente tenemos preguntas y también mi email, ¿cierto? Para si alguien acá tenga alguna consulta, algo, o quiera charlar más sobre el tema, estoy absolutamente disponible. Sí, también en la plataforma tienen acceso a tu LinkedIn como para que te puedan contactar por esa vía también. Yo tenía una pregunta final, como para darle un cierre a esta conversación. ¿Qué es lo que viene en RPA para ADP y cómo eso va a ayudar a los clientes y a los colaboradores también? Bien. Bien, en términos de RPA, nosotros estamos en una fase en que varios de los países, especialmente Brasil, já está com um nível de madurez bastante alto em termos de RPA. Nós estamos agora expandindo as iniciativas de RPA a outros países de América Latina, como Chile, Peru, por exemplo, Argentina também. Este é nosso foco atualmente, levar todo este aprendizaje que começou em Brasil a los outros países de América Latina. Também começamos a fazer algumas experimentações de RPA com inteligência artificial, certo? Para automatizar processos mais complexos que eventualmente necessitam seria muito difícil automatizar solamente criando regras muito específicas, certo? Então, estamos em esto, certo? RPA também trabalhando com APIs, como comentamos ou seja, em alguns países estamos, de hecho, acelerando a iniciativa, em outros países estamos tentando sofisticar o que temos a través del uso combinado de más tecnologías. Sí. No sé si puedes ver las preguntas de la audiencia. Sí. Una pregunta curiosa. Pregunta, de las herramientas que se ofrecen en el mercado, ¿cuáles son las características que debemos asegurarnos que tengan para poder elegir bien o si son todas estándares? ¿Cómo lo ves tú desde ADP? Eu vejo que as ferramentas são muito parecidas. Eu creio que algo fundamental é a capacidade de poder interactuar com várias plataformas, poder utilizar, por exemplo, OCR, nós em ADP utilizamos uma ferramenta
utilizamos dos, una que empezamos y a otra que terminamos haciendo un contrato global con una empresa a nivel global y justamente por este contrato global, esto nos ayuda bastante en términos de costo porque la idea es estandarizar todos los RPAs de Brasil en una única plataforma, pero todas son muy parecidas. Importante, claro, es el soporte, ¿cierto? Estar junto a un socio que te va a soportar por mucho tiempo, porque termina siendo algo que va a pasar a ser parte de su negocio, ¿cierto? Entonces no puede ser una empresa que simplemente va a desaparecer de una hora para otra, o que no va a soportar un determinado browser que cuando se venga, ¿no? Y bueno, eso, ¿sí? Sí, o sea, en el fondo hay que fijarse en que haya, mientras más flexible, mejor, y que sea un camino que se pueda ir construyendo de a dos, o sea, la empresa con el Exactamente. socio. Y tener presente también que, especialmente acá en América Latina, às vezes es difícil encontrar desarrolladores de determinadas herramientas globales. Entonces, tener una presencia importante en América Latina es algo que se debe mirar, ¿no? Sí. Muchas gracias, Luis. Han llegado más preguntas, te las voy a mandar a tu correo por si es que podrías responderlas personalmente, pero si no, Claro. agradecemos de todas formas a la audiencia por habernos acompañado, por haber participado y bueno, a Luis por compartir la experiencia que han podido desarrollar desde ADP para motivar a que otras personas hagan lo mismo. Perfecto, perfecto. Feliz en contestar. Por favor, envíame. Yo también saqué una copia acá de las preguntas para Ah, ya. que pueda contestarlas. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Luis, entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Por último mensaje a nuestra audiencia es que todas estas charlas quedan grabadas, entonces en los links a los que ustedes accedieron van a poder volver a acceder y revisarlas a su tiempo y también compartirlos con sus colegas. Así que eso. Y nos vemos en una próxima oportunidad en uno de nuestros eventos. Muchas gracias.